central, a Francis Romero, quien es abogado, escritor, político en España. Esto muy brevemente, fue diputado nacional, formó parte de comisiones legislativas como infraestructuras y nuevas tecnologías, ha participado en la redacción, aplicación y seguimiento de varios planes de accesibilidad universal municipal y en auditorías de empresas privadas. Tiene varias publicaciones, la última de 2021, se titula No me señales, no soy diferente, propuestas para una nueva accesibilidad universal. Y además, bueno, Francis se desempeña como abogado y consultor en el grupo Abogados y Economistas. Para el día de hoy, en esta conferencia magistral, nos propone como título La accesibilidad en la estrategia empresarial. Buenas tardes de Uruguay, bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas, a los que estáis en esa parte del Atlántico, y buenas noches a los que estamos en esta. Quiero empezar agradeciendo a la organización que me hayáis invitado a participar, sobre todo a aprender de los diferentes ponentes que seguramente saben y tienen mucho más que decir que yo. Yo os voy a exponer parte de mi trabajo, parte de mi experiencia y también parte de mis sentimientos respecto de la accesibilidad universal, de la inclusión y sobre todo de los derechos y la dignidad de las personas. Quiero agradeceros que este tipo de actos, este tipo de encuentros se celebren, los organicéis, porque yo creo que estamos formando parte de lo que yo llamo una generación inclusiva. Está más vivo que nunca el tratar de trabajar juntos y juntas para conseguir que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, puedan desarrollar su propio plan de vida, puedan desarrollar sus propios criterios, su propia manera de ver y entender la sociedad y su forma de desarrollarse en ella, sobre todo con la máxima autonomía, la máxima seguridad, la máxima libertad y, por tanto, estamos hablando de la dignidad de las personas. Os doy la enhorabuena por este tipo de iniciativas porque parte de nuestro trabajo es formar, es concienciar y es sensibilizar. Y una de las maneras a los que venimos del mundo del derecho en la que mejor podemos analizarlo es cuando hacemos comparaciones y vemos cuáles han sido acciones de éxito que se desarrollan en otros países o en otras empresas o en otras administraciones, cuáles han sido experiencias de fracaso y así poder aunar esfuerzos y trabajar juntos para conseguir que realmente se incorpore una nueva cultura en la sociedad. En todas las sociedades existen los guetos, existe la discriminación, existe el miedo al diferente. Yo creo que uno de los elementos fundamentales, tanto en la vida en general, en las sociedades, en la vida social en particular, igual que en las empresas, es ese cambio cultural en el que yo estoy trabajando desde hace más de 13 años. Por eso yo hablo de la nueva accesibilidad universal, porque para mí casi es más importante el apellido que el nombre. Estamos hablando de universal. Estamos hablando de ver, de tratar, de convivir, de coexistir, de tener espacios en común y de entender que nadie puede señalar a nadie por ser diferente, porque seguramente esas diferencias son las que nos enriquecen como sociedad. La nueva accesibilidad universal trata precisamente de eso, de un cambio cultural que se debe producir en todos los ámbitos de la vida. Ese cambio cultural normalmente o fundamentalmente pasa siempre por la educación y eso pues también pasa por las escuelas, por las familias, por la sociedad y ese cambio cultural, tarde o temprano, también acabará implantándose o incorporándose en el mundo empresarial. Porque la accesibilidad universal, entender la inclusión, entender la diversidad, convivir felizmente con la diversidad, es uno de los elementos, de las tareas y de los retos más importantes que tenemos todas las sociedades del mundo. Miren, yo creo que hasta ahora la sensación que teníamos era de una reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad ante la administración pública.
los gobiernos son los responsables, tienen que hacer leyes. Y es verdad, porque al final la política, la que tiene la capacidad de legislar y la que tiene capacidad sobre todo de poner partidas presupuestarias que al final son los dineros necesarios para llevar a cabo políticas. Pero miren, cuando estamos hablando ya de universal, estamos hablando de todo el ámbito de la vida, incluida, por tanto, también las empresas. Y les voy a decir una cosa desde el punto de vista más estrictamente empresarial. Nosotros trabajamos y colaboramos con diferentes empresas haciendo planes estratégicos de accesibilidad. Y miren, cuando hablamos de universal, cuando hablamos de aplicar determinadas acciones y políticas en el mundo empresarial, igual que en el mundo público, de la administración pública, vemos que automáticamente mejoran los criterios y las valoraciones de calidad de los servicios prestados. Las empresas tienen que tener una nueva concepción también en el mundo en el que se están desarrollando, en el mundo o en el que vayan a nacer, si se van a crear, o en el mundo en el que se tienen que desarrollar hoy y mañana. Estamos hablando de incorporar la accesibilidad, desde mi punto de vista, en dos grandes perspectivas. Por un lado, la necesidad de que se incorpore directamente en los planes estratégicos de las empresas. Y aquellas empresas que se van a constituir lo conciban ya como parte esencial en su programa empresarial. Y aquellas que ya funcionan tienen que revisar sus planes estratégicos de empresa e incorporar la accesibilidad por diferentes motivos. Una accesibilidad que se incorpora desde hacia adentro, pensando en los propios trabajadores, como bien ha explicado antes Estefan, y por otro lado, pensando en los clientes. Las empresas están trabajando, obviamente, para tener beneficios y hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales de la vida empresarial: los trabajadores, los clientes y qué productos, qué se ofrece, productos o servicios que ofrecen y cómo se ofrecen, sobre todo para que tengan el mayor acceso posible la mayor parte de la ciudadanía, es decir, aumentar sus propios targets. Por tanto, la accesibilidad en el mundo de la empresa, como tampoco debe padecerlo en el mundo de la vida pública, no es una cuestión de estar pensando en un colectivo de discapacitados que más o menos en todos los países gira alrededor de entre el 9 y el 10% de la población. Pero hablamos de los discapacitados reconocidos porque pasaron por un tribunal médico y les otorgaron un porcentaje de discapacidad, bien sea física, bien sea intelectual o bien sea sensorial. Lo que yo quiero decir es que al final de lo que estamos hablando es que la discapacidad como colectivo, las personas con discapacidad, son ese 10 o 11% de la población y que todas aquellas cosas que hacemos pensando en los derechos de este colectivo, que obviamente los tienen y hay que proteger y promover, como bien dice también las Naciones Unidas, todas esas acciones vemos que acaban repercutiendo directamente en el conjunto de la sociedad. Y a todos se le hace la vida más fácil, a todos se le hace más cómodo, todo es más transitable. Si hablamos del diseño universal pensando en el colectivo de las personas con discapacidad, luego vemos cómo de repente todas esas acciones benefician al conjunto de la sociedad. Por eso yo quiero insistir tanto en el término universal, porque estamos hablando de todas las personas para que desarrollen su propio plan de vida y para que tengan acceso a los productos y servicios que nosotros como empresas estamos ofreciendo. Y por tanto, también aumentar nuestros potenciales clientes, su satisfacción y por tanto nuestro beneficio en dos sentidos: el económico, porque para eso somos empresa, y por otro lado el de la responsabilidad social corporativa, a la que yo no quiero relegar la accesibilidad como punto de salvaguarda o de salvavidas de las empresas. Porque la accesibilidad no solo es una cuestión de responsabilidad social corporativa. La accesibilidad es una responsabilidad de la empresa en su plan estratégico y además, que es el segundo punto, ha de ser de forma transversal. Como muy bien decía Estefan antes, no es cuestión de que hoy seamos accesibles y mañana no. No, la accesibilidad no solamente afecta a un departamento de la empresa. La accesibilidad es transversal porque todas las partes de la empresa tienen que ser cómodas, tienen que ser fáciles, tienen que ser accesibles, tanto para los trabajadores hacia adentro como para los clientes hacia afuera. Por tanto, yo creo que desde un punto de vista pragmático, como las empresas son y no tienen por qué ser de otra manera, porque al final
arriesgan su capital para tener sus beneficios y, por tanto, tener más capacidad de producción y de venta, han de entender que la accesibilidad ha de formar parte también de su política de trato al personal y de trato al cliente. Nosotros desde nuestro despacho y cuando trabajamos con las diferentes empresas, tratamos varios aspectos que yo os querría resumir para que vean que no solamente estamos tratando o estamos hablando de una parte de la empresa. No estamos hablando, cuando yo hablo con algún alcalde y le planteo la accesibilidad, me dice, eso háblelo con el Departamento de Urbanismo y Obras porque este alcalde está pensando en rampas. Es que esto no va de rampas. Es que la accesibilidad universal no es hablar de personas en silla de ruedas o de personas que tienen la movilidad reducida, bien sea de manera temporal o de manera permanente. Estamos hablando de la gente, estamos hablando de la vida. Y los empresarios están hablando de sus trabajadores y están hablando de sus clientes. Por tanto, hay que ampliar el concepto. Por eso yo hablo en el libro que mencionaban ustedes antes, No me señales, no soy diferente, en la capacidad que tenemos de convivir con nuestras diferencias y, sobre todo, de hacer valer nuestras circunstancias para poder complementarnos. Y desde el punto de vista empresarial, las acciones que nosotros le planteamos a las empresas giran en diferentes ámbitos dentro de la estrategia empresarial. Quiero dejar esto claro porque no es una cuestión de hacer un plan puntual que parezca que la empresa cubre el expediente de la accesibilidad. No, porque se engañan, pierden dinero y además no vale para nada. Por tanto, hacer un plan de accesibilidad estratégico o incorporar la accesibilidad en la estrategia de la empresa afecta a muchas áreas. Miren, desde acciones puntuales en las instalaciones, los accesos, el tránsito por las instalaciones, cómo vemos, cómo oímos, cómo somos capaces de ver la publicidad, de entenderla, de localizar los productos, de utilizar los productos. Se habla mucho de la usabilidad. No solamente es que yo pueda entrar o pueda transitar por una determinada dependencia, da igual a que piensen. Piensen en un supermercado, piensen en un hotel, piensen en una gran superficie, piensen en lo que quieran. Necesitamos que sea cómodo, que sea fácil, porque cuando más cómodo y fácil sea, aunque en principio nazca para la defensa y promoción de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, al final todo el cliente, sin excepción, se va a ver beneficiado de transitar mejor, de ver mejor, de oír mejor, de localizar mejor los productos, de utilizar mejor los servicios y, por tanto, al final aumentan dos cosas fundamentales en una empresa, que es la calidad de sus productos y la segunda, y no la olviden, sus ventas. Por tanto, tener una página web accesible ya viene a ser algo que debería ser normal en todas las empresas. Ahora, que cada vez se está vendiendo, y como decían antes los compañeros, después de la pandemia, mucho más el crecimiento exponencial de las ventas online, debería ser lógico que las empresas mejoraran sus páginas web para que fueran más accesibles. Y aunque solo lo estuvieran haciendo pensando en los derechos de las personas con discapacidad, de repente descubrirán que es más fácil para cualquier usuario comprar en su tienda online que comprar en otra tienda online. Por tanto, la accesibilidad en las páginas web es uno de los elementos fundamentales que se está implantando. Aquí ya está por ley en España la obligación de las administraciones públicas, de todas, ayuntamientos y gobiernos, de que sus páginas web sean accesibles, porque qué menos que los contribuyentes y ciudadanos tengamos derecho a poder acceder a las informaciones y a los trámites a través de los sistemas telemáticos de las administraciones. Pero apliquen ustedes eso a las empresas. Y no es por una cuestión de quedar bien porque tengo una web accesible. Es que le interesa. Al empresario le interesa que sus productos sean fáciles de localizar en la web, sean fáciles de navegar en la web y, por tanto, puedan aumentar también las propias ventas y, por tanto, la calidad del servicio. Pero es que necesitamos que todas las instalaciones apliquen elementos telemáticos, porque cada vez hay más desarrollos tecnológicos que evitan los señalamientos y, sobre todo, en el aspecto de la discapacidad sensorial. Y, por tanto, planificar, invertir, que puede ser también, por cierto, o una área de negocio en donde se está promoviendo mucho I+D+I, porque no puede ser de otra manera, en los desarrollos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades sensoriales, es decir, discapacidad visual y discapacidad auditiva.
En España existen las certificaciones, igual que existen las certificaciones de calidad, medioambientales, también existen certificaciones de gestión de la accesibilidad. Y yo creo que eso es un elemento que, además de ser algo que garantiza que la empresa está en permanente responsabilidad en conseguir los máximos parámetros de accesibilidad y, por tanto, de uso y disfrute de sus productos y servicios a toda la población, además se posiciona en el mercado frente a quien no tiene esta certificación. Les pongo un ejemplo rápido. Si un hospital tiene una certificación, para no hablar de un hospital porque puede haber públicos y privados, si un hotel tiene una certificación que garantiza que es accesible, y eso quiere decir que todas sus instalaciones, que su personal y que su compromiso con la accesibilidad es permanente, yo como cliente, en frente a un hotel que no tenga esa certificación, yo sé cuál lo utilizaré, yo sé a cuál iría. Eso también es posicionar la marca en el mercado. En un mercado tan competitivo, donde todo el mundo quiere ser el más original que el otro, qué mejor que ser original, de paso que estamos beneficiando, facilitando y aumentando nuestra situación y nuestra posición de fuerza en el mercado. No olviden que en los planes de accesibilidad también hay que hablar de la protección de datos. Las leyes de protección de datos aquí en Europa cada vez son más estrictas, como no puede ser de otra manera. Mis datos son confidenciales y conforme mis datos sean de importancia, se protegen aún más. Y los datos referidos a la salud y a la discapacidad tienen que ser tratados perfectamente por las empresas para garantizar la privacidad de trabajadores y clientes. Por tanto, también tienen que incorporarse en el plan estratégico o en la estrategia de accesibilidad de la empresa la protección de datos y la seguridad tecnológica. Aquí en España estamos desarrollando lo que llamamos la lectura fácil, es decir, que los textos que salgan de las empresas, de las administraciones, en conjunto, organismos y entidades, sean inteligibles, sean fáciles de entender. Porque al final, hasta un contrato de trabajo es difícil de entender para alguien que no sea abogado. Y yo sé que firmamos los contratos de trabajo sin saber exactamente qué hemos firmado, a menos que tengamos la capacidad de recurrir a un abogado que nos lo oriente. Por tanto, traducir, adaptar los textos a lectura fácil, no solamente es más beneficioso para que uno comunique mejor sus políticas, bien sean empresariales o bien sean políticas desde el punto de vista del gobierno, sino que también es más fácil que las reciba aquellas personas, unos que puedan tener algún tipo de discapacidad intelectual. Pero en general, para todos nos será más fácil entenderlo y será más fácil verlo. Porque ¿saben qué pasa? Que si hablamos de comunicación, las empresas a veces, igual que las administraciones públicas, confunden en lanzar mucha información, toda muy junta, que al final uno no sabe exactamente lo que está leyendo y no está entendiendo lo que se le está transmitiendo. La comunicación es el emisor, el receptor y el medio. Si ese medio es inteligible, si ese medio es fácil, si ese medio es cada vez más fácil de localizar y de interpretar, pues también conseguimos una ventaja más desde el punto de vista de la comunicación y de la venta de productos y servicios de esas empresas. Por tanto, es muy importante que sepamos establecer bien aquellos logotipos, aquellos pictogramas, aquellos textos que ayudan no solamente a transitar bien por la empresa, tanto por sus instalaciones de oficinas como por sus instalaciones de desarrollo de negocio. Si estamos hablando de un hotel, tendríamos que ver cuáles son aquellas comunicaciones, pictogramas que ayudan. Y fíjense, hablando de los pictogramas, por lo que les digo lo de universal. Yo el otro día hablaba con un compañero que me decía que si bien los pictogramas ayudan a las personas con discapacidad intelectual, cualquiera de ellas, de intelectual, cognitiva o del desarrollo, resulta que una persona extranjera que no sabe nuestro idioma se guía también por los pictogramas para poder transitar y moverse. Fíjense la importancia, por tanto, de lo de universal. Y al final, todo lo que ayude a que sea más cómodo, a que sea más fácil, a que sea más inteligible, a que sea más fácil de comprender, ayuda en todos los sentidos, bien sea desde la administración pública o bien sea desde el ámbito de las empresas y entidades privadas. Y hay un otro elemento que hay que considerar en estos planes transversales, que es, como bien estaba explicando el compañero anterior, Estefan, lo que tiene que ver con el lugar de trabajo.
lo que tiene que ver con los propios trabajadores. Miren, hay países como España donde hay un porcentaje de legislación. La ley establece un porcentaje de contratación para personas con discapacidad física y un porcentaje de contratación mínimo y obligado a partir de 50 trabajadores para personas con discapacidad intelectual, cognitiva o del desarrollo. El problema es que estas leyes, que es una de las cosas que yo me quejo permanentemente y de hecho tengo una demanda puesta ante el Defensor del Pueblo de España, hay mucha ley, pero el problema es que la ley tendrá que cumplirse y que por tanto tenemos que no solamente hacer las cosas porque las obligue la ley, sino porque también forman parte de una nueva responsabilidad social, de una nueva responsabilidad empresarial, tanto hacia adentro para los trabajadores como hacia afuera para los clientes. Porque si alguien tiene personas con discapacidad contratadas, deberá entender con lógica que los planes de emergencia de esa empresa deberán tenerla en consideración que hay trabajadores que en una situación de emergencia necesitarán determinados instrumentos o facilidades para poder salvar la situación. Por tanto, no se trata solo de cumplir un porcentaje para quedar bien porque lo dice la ley. Se trata de incorporar con normalidad, de incorporar con naturalidad, que podemos estar trabajando cada uno con nuestras capacidades, cada uno con nuestras competencias y todos estar bajo la misma empresa o bajo la misma administración y, en definitiva, bajo la misma sociedad. Miren, los trabajadores de las empresas necesitamos formación. Necesitamos que se nos forme y que se nos prepare, y no solamente en las habilidades para el desarrollo de nuestro trabajo, que es para el que se nos contrata y se nos paga, que por supuesto que sí, pero también se nos tiene que formar en sensibilizarnos, en saber cómo actuar, cómo relacionarnos, cómo yo tengo que tratar, sobre todo, a aquellas empresas que tienen mucha parte de atención al público y de servicios de postventa, que todos ustedes eso lo conocen. ¿Cómo trato con un tartamudo? ¿Cómo trato con una persona ciega? ¿Cómo trato con una persona que va en silla de ruedas? Porque yo puedo tener muy buena voluntad, pero no se trata de buena voluntad. Se trata de un buen servicio, de una buena atención y, sobre todo, de entender que las diferencias al final nos enriquecen y que lo que tenemos que saber es vivir y convivir para que todos podamos hacer nuestro propio plan de vida. Por tanto, yo les quería insistir en esta parte, en esta exposición a la que tan amablemente me invitaron, en que tenemos que sacar la accesibilidad de algo puntual. No es algo para quedar bien. No es algo que solo forma parte de la responsabilidad social corporativa, que por cierto, bienvenida sea, pero no es solamente ponerle en un cajón de la empresa, es ponerla en la empresa. La nueva accesibilidad universal de la que estamos hablando, precisamente lo que trata es de eso, de que tengamos la conciencia. Yo sé que es un reto cultural, donde todos tenemos que participar. Y el otro día, hablando con un empresario, me decía, pero mira, Francesc, yo como empresa lo que necesito es vender. Yo como empresa lo que necesito es tener beneficio. Y yo le decía, mira, es que usted como empresa, en el momento en que incorporen la accesibilidad de manera transversal, usted saca dos beneficios directamente. Mejor calidad en sus productos y servicios y más potenciales clientes, como no puede ser de otra manera. Por tanto, yo lo que quería, para terminar, es la necesidad de que se normalice, de que haya una nueva cultura, no solamente una moda pasajera, porque al final nosotros todos somos personas. Yo siempre digo en todas las conferencias que doy que Superman solo existe en las películas. Todos y todas los que estamos aquí viéndonos ahora y los que estamos en relación, tenemos nuestras limitaciones. Y cualquier cosa, cualquier instrumento, cualquier desarrollo tecnológico, cualquier buena práctica que ayude a que la vida sea un poco más cómoda, será más cómoda para todos y, por tanto, tendremos más capacidad de poder acceder, de poder disfrutar y, por tanto, de poder tener y usar los bienes, productos y servicios que tanto las administraciones públicas, por un lado, como las empresas, por otro, ofrecen. Les reitero mi agradecimiento, la necesidad de que se realicen este tipo de charlas, este tipo de encuentros, de que nos podamos conocer, de que podamos comparar y compartir aquellas experiencias que se realizan para también trasladarlas a nuestros países y trasladarlas a nuestras legislaciones para que eso ayude a la normalización. No hay nada más bonito que convivir.
No hay nada más bonito que no mirar de reojo a nadie, ni por encima del hombro, sino que compartir y echarnos la mano unos a los otros, que bastante falta nos hace en este mundo tan cambiante y cada vez tan amenazante. Por tanto, yo creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, las empresas también. Las empresas porque son parte fundamental de las estructuras sociales y parte fundamental de los tejidos económicos y productivos de los países. Y por tanto, pasamos muchas horas en las empresas como trabajadores y otras las pasamos también como clientes. Esa parte de responsabilidad yo también la pido y sé que se va incorporando en el mundo empresarial. Y finalizo pidiéndoles que no lo pongan solo como una moda puntual o pasajera, que no lo pongan solo como un cajón dentro de la empresa, que entiendan la transversalidad de la accesibilidad y sobre todo que entiendan que es parte estratégica de una empresa, porque no solamente es que será una empresa con más arraigo y compromiso social, sino que será una empresa que tiene los pies en el suelo tanto para pensar en el presente como para posicionarse en el futuro. Les reitero mi agradecimiento, les reitero mi disposición a todos ustedes a través de las redes en las que me pueden encontrar, pues si quieren hacer algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta o de observación. Yo encantado en esta parte de España, hoy estoy en Madrid, pero yo soy de Valencia, en el Mediterráneo, pero en cualquier caso, a su entera disposición, agradeciendo su tiempo, su predisposición a la invitación y sobre todo dándoles la enhorabuena porque es necesario que sigamos trabajando juntos para que nadie nos señale por ser diferentes. Muchas gracias. Gracias.